¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a un nuevo evento de XTB, esta vez XTB Opportunities. Vamos a estar presentando ideas de inversión para el segundo semestre de este año 2023 junto a diferentes expertos. Vamos a tener 5 horas ininterrumpidas de trading. Los voy a estar leyendo también. Ya veo que hay gente de diferentes países, tenemos gente de Perú, de México, veo Honduras, Chile también. Así que sean todos muy bienvenidos. El evento parte ahora, dura 5 horas, son 5 ponencias. Vamos a partir con Gregory Plaxintar. Estamos frente a un posible superciclo del oro. Él es un experto en materias primas, nos va a estar comentando eso en breves instantes. Luego de Gregory viene Pablo Gil, que nos va a estar hablando de los índices bursátiles, dónde están las mejores oportunidades. Luego de Pablo viene Tomás Claro, que nos va a estar hablando de las acciones estadounidenses con mejores proyecciones. Luego de Tomás vengo yo, mi nombre es José Raúl Godoy, voy a estar viendo factores económicos que mueven las divisas. Y por último vamos a terminar con Albert Salvani, que nos va a estar hablando de las criptomonedas y si se viene o no un próximo rally. Gregory Plaxintar, que nos va a acompañar en este instante, es CEO de GP Asset Management en Chicago, Estados Unidos, empresa que cuenta con varios programas CTA, licenciado también en BBA, cuenta con licencia FINRA Series 3, especialista en la operativa con spread de futuros en los mercados de materias primas. Es un especialista de materias primas, nos va a estar hablando el día de hoy del oro, si estamos o no frente a un superciclo. Ya nos ha acompañado en este tipo de eventos en varias oportunidades. Gregory, bienvenido y darte las gracias por estar un día sábado con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros y poder compartir ese pequeño conocimiento que puedo tener un poquito del mercado de materias primas. Y más compartir un poquito en estos tiempos bastante revueltos, pues las visiones que podemos tener sobre el oro, un material que todo el mundo conoce y que nos gusta mucho a nivel de inversión y también a nivel de tenerlo, ¿no? Entonces hoy he decidido, pues vamos a ver el oro, vamos a llegar, si estamos en un superciclo, y prometo daros unas pistas o un indicador muy sencillo, gratuito, con el que podéis determinar más o menos cuándo es idóneo empezar a buscar operaciones largas en el oro, es decir, ponernos largos en el oro. Entonces, si queréis, empiezo ya y vamos a verlo Sí, un poquito sobre sí, como bien hace. te dejo Vale. ya absolutamente. El oro efectivamente es un instrumento muy transado por nuestros clientes. Solo comentarle a las personas que están viendo la transmisión que pueden ir haciendo sus preguntas. Al final de la ponencia vamos a dar 5 o 10 minutos para que Gregory las vaya contestando. Gregory, adelante. Pues yo soy Spread Greg o Gregory Plaxinter, pero claro, ya veis que eso de Gregory Plaxinter es bastante más difícil, así que todo el mundo me conoce como Spread Greg. Opero desde hace muchísimos años. Tengo una empresa en Chicago, una pequeña gestora en Chicago y me dedico de forma profesional a la gestión de patrimonio para grandes familias y empresas. Y además soy coach de inversiones. Tenemos la academia, nuestro Spread Greg, en la que comparto y ayudo a gente a aprender más sobre esos mercados que a veces son bastante complejos. Como puedes ver, mi especialidad es derivados financieros, es decir, futuros, opciones, y dentro de los derivados financieros, mi especialidad son las materias primas y las materias primas donde más estamos utilizando es el término estacional y el término fundamental. Eso es lo que nos mueve a nosotros. O eso es donde vemos nosotros la ventaja. Hoy quiero hablaros del oro, un metal precioso que está muchísimo tiempo con nosotros. He traído 7, 8, 10 cosas muy interesantes sobre el oro con el que voy a empezar la ponencia, pero que para que entendamos el valor del oro es muy importante irnos a Antigua Roma, ¿vale? Y hay un dicho en la Antigua Roma que dice que una onza de oro te compra una buena toga y unas buenas sandalias, ¿vale? Si pensamos hoy, más o menos, viene a hacer lo mismo. ¿Qué podemos sacar o qué conclusión podemos sacar? Que en aquel entonces en la antigua Roma, como hoy, el mismo medio de transacción, podemos decirlo así, o el medio de pago, casi te puede comprar lo mismo.
Y eso es bueno porque a lo largo del tiempo podemos decir que el oro ha mantenido o sigue teniendo un valor. Y eso es muy interesante porque sabemos que el dinero no vale nada. Más vosotros en Latinoamérica, muchos de vosotros sufrís mucho más de la inflación de lo que lo sufrimos nosotros en Europa. Llega ahora también a Europa, pero vemos que el oro siempre desde hace siglos, o podemos decir milenios, ha sido un activo que mantiene su valor, que eso es bastante importante. Vamos a ver unas cosas muy interesantes sobre el oro que me han gustado y quiero compartir con vosotros, ¿vale? Todos los metales sabemos que proceden del espacio y vienen de cientos de millones de años, pero el único metal dorado es el oro. El único. Todos los otros metales tienen otro color, pero el único material que sigue manteniendo su color es el oro, ¿vale? El oro tiene una peculiaridad que no se encuentra como un yacimiento de petróleo o otras materias primas, es bastante superficial y lo encontramos distribuido por mucha superficie, ¿vale? Y por eso es bastante difícil de extraerlo. Una cosa muy importante, se estima que en el mundo hay 200.000 toneladas de oro. Esas 200.000 toneladas de oro caben en una habitación de 20 metros por 20 metros por 20 metros. Es decir, si os podéis imaginar, no es una habitación tan grande. Estamos hablando de que todo el oro del mundo cabe en esta habitación. Es una habitación, hombre, 20 por 20. Es una cámara acorazada bastante grande, pero todo el oro del mundo cabe ahí. Te da un poquito a pensar, y ese es el que tuvo el patrón oro en Estados Unidos, eso es por lo que muchos países se estaban peleando, eso es por lo que España ha ido ahí y ha traído un montón de oro en aquella época. Es el mismo oro, ¿vale? Y no es una cantidad extremadamente grande. Se estima que por las características de la naturaleza solo podemos sacar el 2-3% del oro que hay en el mundo, ¿vale? Pero al mismo tiempo es abundante, pero no. ¿Por qué? Porque están diciendo que en fondo marino está lleno de oro, pero claro, no lo podemos extraer. ¿Por qué? Porque no existe por ahora la tecnología para extraer el oro de esas profundidades, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una de las cosas más importantes en cuando hablamos del oro y hablamos de los costes del oro es la extracción. Se estima que la extracción, pero del oro se estima entre 700 a 1.000 dólares la onza, ¿vale? Cada onza son 30 gramos, para que la gente que no entienda un poquito esos términos, ¿ok? Y el precio del mercado vemos que está entre 1.700 y 2.000 dólares en los lingotes, ¿ok? Porque luego varía por el tamaño de cómo preparamos el oro, cómo tenemos preparado el oro, puede variar. Entonces, ¿qué vemos? Lo que estamos hablando, que posiblemente en muchos sitios hay oro que está muy expreso y tal, pero es difícil de extraerlo. Y vemos que en las circunstancias actuales el 50% del coste, o casi el 50% del coste, lo podemos decir que es el coste de extracción. Pero tener en cuenta que luego hay que refinarlo, hay que transportarlo, hay que hacer muchas más cosas con él. Entonces, ¡boom! Difícil, es un metal muy especial y la ponencia de hoy os voy a intentar demostrar de que el oro, a pesar de que lo que hemos visto al principio parece una muy buena inversión porque en la antigua Roma pues tenía casi el mismo valor que ahora, veremos que es un metal muy peculiar. Y para invertir es un material muy peculiar. Y para eso, por ejemplo, Warren Buffett, todo el mundo conoce a Warren Buffett, a él no le gusta el oro. No le gusta. Porque lo que está diciendo es que el oro no produce nada. No puede mirar un lingote de oro y decir, voy a comerme esto, voy a construir algo con esto. Yo creo que el abuelo también ha reconocido que se ha equivocado con Facebook. También creo que en parte se puede equivocar con el oro, pero sí que tiene razón que el oro, y esto creo que también es una frase que utilizó él, que dice, el oro es un material que dedicamos un montón de esfuerzo, un montón de energía en extraerlo desde la tierra para volver a meterlo dentro de la tierra. Es decir, básicamente extraemos el oro, lo convertimos en lingotes, lo llevamos a Suiza y lo guardamos en cámaras acorazadas que normalmente, o en muchos de los casos, están por debajo del suelo, ¿no? Es decir, lo sacamos del suelo para volver a meterlo. Entonces, mucho sentido no tiene el oro, pero claro, ¿qué utilidad tiene el oro? Por supuesto, la principal utilidad es la joyería. Luego, últimamente ha empezado muchísimo, es la
la segunda más importante es la inversión y luego la industrial. Tener en cuenta que el oro es uno de los mejores metales que se utilizan en la industria. El miércoles pasado en nuestro podcast hemos tenido un invitado especial que tradea oro físico. Es decir, ellos preparan oro, preparan lingotes y nos estaban diciendo que de una onza de oro, creo que era, podemos hacer un hilo que tiene 25 kilómetros de largo. Es decir, la es en la industria, en los catalizadores, en las placas con las que mucha gente está haciendo criptodivisas. En muchos sitios a nivel industrial está apareciendo el oro. Es decir, no solo vamos, que antiguamente era muy interesante, no solo vamos, que es bueno para la inversión, sino además tiene una característica muy buena industrial. Buffett ya lo he dicho, que no le gusta, le gusta el oro y no sé por qué he repetido los costes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del superciclo. Normalmente en materias utilizamos este término, que a mí no me gusta utilizarlo para el oro, pero como la gente pues, tiende a confundir su vida, es decir, tiende a confundir el comportamiento de materias primas con el petróleo y con el oro, que siguen siendo materias primas, pero debido a cuestiones políticas y a otras cuestiones, yo no los metería dentro de una materia prima tradicional, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedes comparar el mismo oro con un trigo o con un cobre o con otra materia prima que sí que es mucho más utilizada y mucho más industrial, ¿vale? Y la gente no invierte a largo plazo en trigo, ¿vale? Porque no tiene sentido. ¿Qué es un superciclo? Normalmente cuando hablamos de un superciclo, para nosotros es un periodo prolongado de tiempo en el que el precio de oro experimenta un aumento sostenible y significativo. Entonces, esto es importante, sostenible y significativo. Veremos unos gráficos ahora. El ciclo alcista puede durar varios años e implica un aumento constante del valor de oro en relación con las monedas y otros activos. ¿Ok? Eso es importante para definir el superciclo, para deciros si estamos o no en superciclo. ¿Vale? Pero antes, vamos a ver lo primero, ¿no? Es decir, el largo plazo, ¿no? Es un aumento sostenido y significativo en el precio. Vamos a ver el precio del oro. Aquí tenemos un gráfico histórico del precio de oro de los principios de 1900 y vemos que el oro se comporta de una forma bastante extraña. ¿Por qué? Porque vemos bastante veces que el oro pasa de valer pues casi nada a multiplicarse por 10, 20 y eso lo ha hecho durante, pues, podemos decir, una, dos, tres veces en los últimos 100 años, ¿vale? Y estamos hablando de oro de alrededor de 200, oro alrededor de 500, ¿ok? Pasará a valer ahora a los 2000, los 2000 y pico que llegó a valer hace poco. Entonces, si miramos un poco, vemos que sí que existen ciclos, sí que existen periodos en el que el oro tiene una subida muy importante. Podemos decir ahora que esto ha pasado, pues no se parece en nada esta última subida o este último intento de subida, como por ejemplo lo que pasó en el año 2000, ¿vale? Después de la burbuja o antes de la burbuja.com. También es verdad que tener en cuenta que en el año 2000, y eso es una de las definiciones de los superciclos, es que necesitamos venir de una escasez, de una temporada donde tenemos un exceso de materia prima y entramos en un déficit muy fuerte. 2000 en el sector de materias primas se considera un boom, un superciclo. ¿Por qué? Porque China empezó a producir y a crecer de forma muy brusca, muy rápida, y eso fue cuando realmente China empezó a utilizar un montón de materia prima y entre ellos oro. Entonces, ahora estamos en un superciclo lo mismo que entonces, que en el 2000. Creo que estamos lejos de él, ¿vale? Si vemos un gráfico un poquito menos a corto plazo, y luego hablaremos ya de más, vemos aquí claramente este movimiento del año 2000 hasta el año 2012, luego una contracción en el precio, por supuesto por la crisis y por todo lo que ha pasado, y luego vemos que ha empezado sobre el año 2020 otra vez una subida que la gente tiende a llamarle un superciclo. Podríamos decir mucho del oro, pero desde mi punto de vista estamos o muy a inicio o en un ciclo un poquito diferente, ¿vale? ¿Por qué comparamos el oro y por qué lo metemos en un superciclo de materias primas? Porque el oro normalmente se vincula mucho con la inflación, ¿vale? ¿Qué dice Jim Rogers? Ya sabéis que es uno de los socios de Soros, de George Soros, un compatriota mío, porque bien sabéis, yo soy húngaro.
Rogers, que operó muchísimo con Soros, dice que el oro no es solo un metal precioso, es la forma de protección contra la incertidumbre e inflación. A mí me gusta mucho coger estas frases y como no estoy de acuerdo tampoco con Buffett, os voy a decir que hoy tampoco estoy muy de acuerdo con Jim Rogers. ¿Por qué? Porque para decirlo que está en un superciclo, vamos a decirlo si va con una inflación o tiene algo relación con la inflación, ¿no? Aquí tenéis en la pantalla el gráfico del oro, que es el azul oscuro, y tenéis un swap, un tipo de interés, un producto de tipos de interés, vamos a dejarlo así, donde refleja los tipos de interés a 5 años. ¿Qué podemos ver? Claramente que en el año 2000 los tipos de interés estaban bastante planos, ¿vale? O estaban altos, digamos, y el oro sí que tuvo algo de correlación, pero luego se ha descorrelacionado y ahora vuelve a correlacionarse con los tipos de interés. Es decir, algo sí que tiene que ver los tipos de interés con el oro a corto plazo. Pero ¿y si cogemos un periodo bastante más a largo plazo? Vemos una cosa curiosa del oro. Y eso creo que empecemos a quedarnos que más del superciclo del oro que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de si el oro merece la pena tenerlo en cartera o no, ¿vale? Según un estudio del Consejo Mundial del Oro, ¿vale? Desde el 71, es decir, pasando ya lo que es el patrón del oro, el oro ha rendido un 15% anual de media cuando la inflación ha sido superior al 3%. Sí, cuando hemos tenido inflación sí que ha dado algo, ¿vale? Pero ha tenido o ha dado un rendimiento muy por debajo cuando la inflación ha sido menos de un 3%. Y solo ha devuelto un 6% anual. Está claro que podemos decir que el oro en el periodo de los 70-80, en este periodo con una hiperinflación tremenda, sí que ha funcionado bastante bien, pero vemos que en los últimos años se ha descorrelacionado. Ahora, pues sí que podemos decir que el oro ha empezado y ha arrancado, pero ha parado en seco. Y mucha gente se pregunta, hombre, pero no se suponía que tenemos hiperinflación, el oro y los metales preciosos y los bitcoins y todo es que os podéis imaginar. Pues parece que no. Parece que las teorías estas de Rogers, las teorías de mucha gente, no funcionan o no son ciertas o estamos ante un mercado totalmente diferente y totalmente nuevo, ¿vale? ¿Qué os voy a presentar ahora? Es que si estamos en un superciclo o no, el oro no sirve para diversificar una cartera. Y eso creo que lo que tengáis en cuenta, porque mucha gente se equivoca y no tiene en cuenta una peculiaridad muy especial del oro. Al ser un activo especial, un activo que también es industrial, también es especulativo, es escaso, pero no. Existen certificados de oro, luego a lo mejor no existe el oro sobre esos certificados, hace que sea un mercado muy especial. Entonces, ¿qué os he traído yo? Unos datos interesantes de un artículo que he leído hace mucho tiempo. Hace 3 o 4 años publiqué un post en mi blog sobre este tema, pero rápidamente comparamos el precio del oro del 1973 al 2018 con los bonos y con el S&P 500. ¿Qué vemos a primera vista? Annual returns son, comparamos el Gold, el ETF WOO y el TLT, que es el ETF de bonos a largo plazo. Primera en la frente, ¿vale? ¿Qué vemos claramente sobre el oro? Vemos que el rendimiento en este periodo del oro es un 5,68 referente a un 8,24 y un 10,70 del mercado. ¿Vale? El S&P 500, todo el mundo lo conoce. Long Treasuries son los bonos. Y no es que no tiene un rendimiento o no llega a tener un rendimiento adecuado, sino además tiene el doble de volatilidad que los bonos y tiene bastante más volatilidad que el S&P 500. Entonces tú me dices, a ver, ¿qué es esto? Que no tiene tanta rentabilidad y además es muy volátil. Entonces enseguida risk return es el menor de todos, ¿ok? Aquí es muy importante que la comparación se hizo desde el 73-74, cuando el Nixon en el 91 paró lo que es el patrón oro de Estados Unidos. Pero ¿qué vemos a primera vista? Que el gran oro que estamos hablando, pues a lo mejor no es la mejor forma de diversificación. Entonces, ¿y qué vemos aquí? Lo que os he dicho en el gráfico anterior.
vemos que el oro, por ejemplo, en momentos especiales, como el de 74, cuando hubo bastante inflación, sí que subió un 72% el oro. Pero luego en muchos periodos donde más se necesitaba de la descorrelación o la inversión, y ya sabéis que existen esas carteras, la cartera permanente, ¿no? Donde tienes el 25% en el oro, 25% en el cash, 25% en bonos y 25% renta variable. Hemos visto también el año pasado ha aportado algo a estas carteras, pero por ejemplo no ha compensado. ¿Por qué? Porque a pesar de un entorno muy raro, un entorno de mucho riesgo, un entorno inflacionario, el oro no ha aportado el beneficio que tenía que haber aportado la cartera. Y como se correlacionó, ya sabéis, las carteras estas del año pasado tuvieron una hostia gorda porque se correlacionó el mercado de bonos con el mercado de renta variable, pues problemas. Y además la liquidez no se pagaba, pues es lo que pasa. Entonces, ¿qué vemos? Que el oro, pues es muy volátil y no aporta tanto la cartera. Y luego, otras cosas muy importantes son las correlaciones. En la siguiente tabla he puesto un gráfico de correlaciones. La correlación del S&P 500 con el oro es un 0,19. Es un menos 0,19, perdonad. Es decir, no ayuda mucho un portfolio. ¿Por qué no está descorrelacionado? Entonces, el oro lo tenemos que mirar, desde mi punto de vista, como un producto aparte. Y lo tenemos que mirar un producto que no siempre es que esté en nuestra cartera, sino que tiene que ser una inversión o a muy largo plazo o una inversión temporal en nuestra cartera. ¿Por qué? Porque si no lo miramos de esta forma, el oro no nos ayudará. Sube sube la volatilidad de la cartera y en muchos años reduce el rendimiento de la cartera. Y cuando más lo necesitas, que te compense, como por ejemplo el año pasado, pues no compensa. Y entonces tú dices, ¿qué es esto del oro? ¿Qué me estás diciendo esto del oro? Pues yo os digo que miréis el oro como una parte, como cuando seleccionáis acciones, como cuando seleccionáis pues, un índice, no, cuando seleccionáis acciones o seleccionáis una materia prima donde vuestro análisis está dando que el oro podría ser parte de una cartera. ¿Por qué? Porque si no, vais a tener muchos disgustos con él. Lo estábamos hablando el otro día con este chico que opera el oro físico. Es lo que dice también a los clientes. Si esto tú lo puedes tener, meterlo en un armario y te da igual en los próximos 20 años el precio del oro, pues puede ser una inversión puede ser algo bastante bueno porque hemos visto que mantiene su precio. Pero si tú lo vas a comprar como una parte que te compense la cartera y tal, pues creo que no es el activo adecuado para este tipo de, de, para un tipo de inversión mirando desde esta perspectiva. Y como solo hago bla, 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 y sé que a vosotros lo que os interesa, la contestación si hay que comprar o no, hay que vender oro, ¿vale? Porque todo el mundo al final lo que quiere es saber esto. Yo no opero mucho el oro, pero os voy a dar unos consejos y voy a utilizar también consejos de gran banca de inversión para determinar si estamos en un buen momento o no de invertir en oro. Para ello, vamos a sacar los informes de Bank of America que vienen de sus mesas de trading. Y en la primera frase, lo que vemos es, ellos dicen que cuando ves la última subida de tipos de interés, qué puede hacer el mercado. Entonces, comparan diferentes cosas. Tenemos treasuries, tenemos créditos o high yields o bonos de high yields, tenemos dólar y aquí tenemos una frase donde analizan el oro. ¿Ok? ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué dice Bank of America? El analista, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es muy famoso. ¿Qué dice él? Él dice que le gusta mucho el oro. No sé si está aquí. A ver. Vale, aquí, en otra frase, él dice que. Perdona, lo pone aquí. Love gold, me gusta el oro. En long term, lo que os he explicado anteriormente. But if dollar has a risk of, gold back below 2000. Si el dólar va a tener algún riesgo, o un risk off, es decir, que no tenemos riesgo, podemos volver con el oro por debajo de 2000. ¿Y qué más dice? Que en las últimas subidas de tipos, porque sell the last hike se refiere, vende la última subida de tipos. Entonces, él dice que ya sabemos que la Reserva Federal
la Fed ha decidido parar de subir los tipos, entonces no sabemos hacia dónde van. Están diciendo que sí, que no lo saben, que a lo mejor, que sí, que no, bla, bla, bla. Ya sabéis cómo es la Reserva Federal, que solo hablan y no hacen nada, pero da igual. ¿Qué dice Bank of America? Que cuando ves la última subida de tipos, entre otras cosas que tienes por aquí, ellos ven que de las últimas 10 veces, 7 el oro ha bajado un 13% en media. 3 meses después. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir la pregunta que a vosotros más os gusta, de que si estamos en superciclo o no, luego lo cerraremos, pero si hay que comprar o no hay que comprar oro, según Bank of America y los datos del pasado, dicen que igual no es el mejor momento. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque al final, pues, estos tíos también se supone que saben algo, aunque a veces me doy cuenta de que están igual que nosotros, porque desde 4.200 dicen que el mercado no puede seguir subiendo y hemos llegado a 4.450. Tener en cuenta que ellos también son humanos y además es decir, a pesar de estar sentados encima de billones de dólares que gestiona una mesa de trading de donde llegan estos informes, pues ellos tampoco saben exactamente lo que va a pasar en la economía, ¿no? Segundo punto, si en el primero podemos decir que es Bank of America, en el segundo punto yo os quiero decir una cosa en dólares, ¿vale? Y ese es el 5% que tenéis en cartera, en la pantalla, ¿vale? Actualmente, los bonos de tesoro americanos están dando un 5% a corto plazo, a 8 meses, ¿vale? Dan un poquito menos a 2, 3 años, pero a 6 meses a ti te está pagando un 5%. Os he vuelto a poner aquí abajo el rendimiento medio del oro en los últimos años, ¿vale? Tú ten en cuenta que esto es con volatilidad, con desviación estándar, ¿vale? SDT 0, ¿ok? Porque tú compras un plazo fijo y si no lo vendes antes del vencimiento, no tienes desviación estándar porque no se suele mover el precio, ¿vale? Si lo quieres cerrar, pues puedes tener modificaciones en un plazo fijo. Pero si no, tú tienes un T-bill que te paga un 5%. Aquí tú tienes una desviación estándar de un 26%, es una volatilidad de un 26%. Y el rendimiento medio, pues es un 5,5. Pues ¿cuál eliges? No lo sé. No sé si lo veis, ¿vale? Pero yo lo veo claro. Por supuesto, mi elección y la elección de muchísima gente es el 5%. ¿Por qué? Porque el oro, a pesar de que te paguen un 5 o 6% de media anual, tiene una volatilidad del 25%. Acá te puede bajar un 25%. Entonces, ¿qué prefieres? Un beneficio de un 5% sin desviación estándar o sin movimiento, o un 6% o un 5,5% con la probabilidad de que te baje el oro. Aquí lo dejo en el aire, yo supongo que todo el mundo tiene la misma respuesta que yo, pero os lo dejo para que lo penséis. Por supuesto, todo esto no ayuda y claro, donde yo quiero llegar o donde os quiero llevar es que vamos a analizar un poquito el mercado del oro, es decir, para contestar un poquito la pregunta de si merece la pena o no comprar oro. Los tipos son altos. La gente, si no siguen subiendo tipos, ¿ok? Dejan de comprar oro y compran bonos. Dejan de comprar valores, compran bonos. Entonces, todo ese flujo que puede llegar al oro, pues se para. ¿Por qué? Porque se va de una cosa incierta a una cosa incierta a una cosa cierta. ¿Ok? Vemos que Bank of America también está diciendo que igual no es el mejor momento porque estamos ante un posible parada en subida de tipos de interés y entonces igual no hay que tener prisa. Vamos a ver dos factores más y uno de los factores es un indicador, o no sé cómo decirlo, un indicador chorra, un indicador simple, un indicador gratuito, que lo podéis tener todos y está en muchísimas páginas web. Yo os voy a enseñar para determinar cuándo sería a lo mejor un buen momento para intentar iniciar una posición alcista en el oro, ¿vale? O aumentar la posición de tu cartera o lo que vosotros sabéis. Y luego cerraremos que dentro de un año, ¿cuándo son los periodos más importantes, estacionalmente hablando, para comprar oro, ¿vale? Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una cosa que se llama el Commitment of Traders, ¿vale? Que es el mercado americano obliga a todo el mundo que opera en el mercado de futuros, el mercado de derivados americano, está obligando que todas las semanas mande un listado de sus posiciones.
¿vale? Entonces, nosotros todas las semanas, el viernes, recibimos un informe en el cual sabemos las posiciones de los diferentes participantes en el mercado. Mercado se puede dividir en más partes, pero básicamente en el mercado está los comerciales, en este caso del oro sería una mina, una refinería, es decir, una mina sería un productor y una refinería sería un comprador o cualquier otros intermediarios, y los especuladores, que claro, como bien dice la palabra, ¿quién son los especuladores? Tú, yo y todos nosotros que no nos dedicamos a utilizar el material para nuestros negocios, ¿vale? El negocio, el trading también es un negocio, pero nosotros somos considerados especuladores, ¿vale? A mí me gusta mucho y funciona muy bien en el oro y la plata mirar cómo están la parte del mercado, los comerciales. Es decir, me repito, los comerciales que son las minas, las refinerías, los grandes, pueden ser los grandes intermediarios, los grandes bancos. ¿Cómo están ellos posicionados? Pues en este gráfico, y no os riéis, que es un indicador muy chorra, en este gráfico tenemos la posición neta de los comerciales, la posición neta de los no comerciales, que son los especuladores, ¿vale? Y luego la posición neta de los pequeños especuladores, eso no sirve para nada. Además, veis que es esta línea negra que hay aquí. Y ahí arriba tenemos el precio del oro, y os lo he puesto desde el 95, desde el 90 hasta aquí puesto, ¿vale? ¿Qué podemos ver a primera vista? Pues la evolución del oro, que sube, que baja, ¿vale? Pero vemos claramente que esta línea roja, que son los comerciales, ¿ok? Normalmente siempre están en negativo. ¿Qué significa que siempre están en negativo? Significa que ellos normalmente, mayoritariamente, siempre están vendidos de futuros. ¿Por qué están vendidos de futuros? Porque claro, si tú eres una mina, ¿vale? Tú para garantizar tu beneficio, para capar tu beneficio, tú te vas al mercado y vendes futuros, ¿vale? Vendes un contrato de futuro. Entonces, tú normalmente, como mina, tú estás corto de un futuro de oro. Entonces, a mí sabiendo cómo están las minas o cómo están las grandes empresas, los grandes traders, los grandes intermediarios de estos mercados, me interesa mucho. Entonces, ¿qué patrón simple? A simple ojo, sin programar, sin hacer grandes malabares y pajas mentales que suele hacer la gente, ¿vale? Vemos claramente que cuando estas posiciones de los grandes especuladores se acercan a cero, se acerca a estar muy descubiertos, vamos a llamarlo así, normalmente coincide con un suelo en el oro, ¿vale? Por supuesto, no es infalible. Aquí vemos que entramos en una época de transacción bastante grande, donde el precio de oro, pues inclusive baja, pero no baja de forma significativa, pero sí que baja, pero luego vemos que otra vez llega a un nivel donde todos estos están descubiertos. Ahora entraremos a entender ese concepto de descubierto, y vemos que coincide muy bien, ¿no? De que cuando hay muy poco o cuando están muy descubiertos, vemos las tendencias claras de que el mercado empieza menos este, porque no puede ser todo infalible, ¿vale? Tenemos tendencias bastante claras. Inclusive en el año 22, aquí tuvimos una señal bastante buenas cuando subirnos al carro del oro. ¿Por qué me gusta la posición de los comerciales? Tener en cuenta que si eres una mina y tú no tienes cubierta la producción, significa que uno, no te gusta el precio. Dos, que tu expectativa es que el precio puede subir. Porque claro, ¿a qué me refiero? Es decir, tú tienes tu oro, ¿vale? Y tú para cubrir este oro, tú vendes futuros, ¿vale? Entonces tú aquí tienes el riesgo, lo tienes igualado, ¿ok? Pero cuando tú no vendes futuro, tú tienes el oro como riesgo, ¿ok? Entonces, claro, tu expectativa como comercial, como el que más sabe de este negocio, es que el precio tienda a subir. Porque si el precio es adecuado, tú venderías los futuros. Dos, ¿cuándo suele ocurrir que el precio se iguala o el precio está? Cuando hay abundancia, o dos, o el precio es muy reprimido y entonces no les merece la pena, no quieren hacer. ¿Y qué hacen? Pues no venden esos futuros. Eso ya básicamente deja que el mercado no tenga esa presión y que pueda empezar a subir. Pero ocurre otra cosa. Empiezan a no vender oro. Empiezan a no vender su oro. ¿Por qué? Porque dice, como ya lo tengo extraído, lo tengo donde sea, pues
empiezo a crear un poquito de escasez en el mercado. Y eso en ningún momento que utilicéis esto a pelo, ¿vale? Es decir, sin ningún tipo de indicador. Para mí es una cosa que me indica muy bien cuándo empezar a mirar el mercado de oro. Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, cuando un mercado está a tope de especuladores, ¿vale? Que es esta línea azul, es lo contrario. Si todo el mundo está comprado de oro, posiblemente el oro no siga subiendo. ¿Por qué? Porque no queda más compradores. La teoría simple del mercado de valores es que necesitas compradores, ¿vale? Alguien siempre tiene que comprar más alto para que el precio vaya subiendo. Entonces, los especuladores para mí son un señal bastante falso. ¿Por qué? Porque podemos llegar a estas zonas donde sigue subiendo el mercado y los comerciales sí que me gustan más. ¿Qué es? Es un commitment of trades. Sale todos los miércoles, son los datos de miércoles que salen los viernes, los tenéis en la mayoría de las páginas gratuito y es solo mirar esto. Por supuesto, recomiendo que lo utilicéis con otros indicadores u otras estrategias que vosotros podéis tener que estéis utilizando todos los días. Otra cosa muy importante, si ya estamos hablando de cuándo comprar el oro, para mí es muy importante la forma estacional del mercado. ¿Qué veis en la pantalla? Veis un contrato de futuro de oros y veis en la pantalla con las líneas negras la cotización de este año, el contrato de diciembre, y la línea roja es la media de los últimos 5 años, la línea verde es la media de los últimos 10 años y la línea azul es la media de los últimos 15 años. ¿Y qué vemos claramente? Que hay un patrón estacional, el precio se mueve de forma estacional por la demanda, por ejemplo, de India, de regalos, por la demanda del mercado en sí, y vemos que hay unos patrones estacionales. Entonces, ¿cuál es nuestro más importante? Vemos que en marzo y en octubre podemos decir que está el mínimo estacional. Entonces, si tuviera que buscar a comprar, intentaría comprar cerca de estas fechas. ¿Por qué? Porque es un poquito de ayudilla que me puede ayudar a tener un poquito más de ventaja en el mercado. ¿Cómo invertir en el oro? Porque me voy a quedar sin posibilidad de preguntas, ¿vale? La forma más eficiente y más fácil de invertir en oro es a través de CFDs o a través de ETFs del oro. ¿Por qué? Porque son tenedores del oro o replican al 100% la cotización del oro. La forma un poquito más complicada y la forma que es más profesional es utilizando, además de los ETFs y los CFDs, utilizar derivados de futuros y opciones. Nosotros en SpreadGreg enseñamos a la gente cómo diseñar sus carteras con la ayuda de estos productos. ¿Por qué? Porque tú cuando compras un ETF, compras el CFD, la única posibilidad de ganar dinero es si el mercado sube. Si lo has comprado, si sube. Con los derivados financieros, con las opciones y los futuros, lo que sí que puedes hacer que no solo te beneficies de si el mercado sube, sino además te beneficies de una lateralidad, de si el mercado baja o de cualquier otras características que tú te puedes crear mentalmente y te interese. Y luego, después los derivados, que eso es un poquito más complejo, por eso tenemos pues, cursos desde iniciación hasta avanzado hablando sobre cómo invertir y cómo crear estrategias en todos los productos, porque al final los derivados los puedes utilizar en todos los productos, pero es un poquito más complejo. Otra forma muy interesante es la inversión en fondo en físico, en tener oro físico en casa. ¿Por qué? Porque a veces es necesario y la historia ha demostrado que a veces es bueno si tienes oro. Puedes tener lingotes, puedes tener monedas o en la última conversación que tuvimos el miércoles en nuestro podcast con ese especialista de oro es que ahora hay láminas de oro que vienen en láminas y te pueden cortar lo que tú quieres y te puedes tener pues, metros lineales de láminas que son muy finas y con una tijera lo puedes cortar y si tienes que pagar algo, siempre viene bien tener una tijera y una lámina de oro a mano porque te puedes sacar de apuros, ¿vale? Cerrando, y así llegamos ya al final, contestación a las dos preguntas. Si estamos en un superciclo de oro y si merece la pena comprar oro ahora, ¿vale? Creo que estamos en un superciclo del oro, pero muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno diferente. Y eso ya entro en la segunda parte. Estamos con una inflación no cíclica, sino estamos con una inflación estructural. Debido a que estamos con una inflación estructural, los ciclos de las materias primas y los superciclos de las materias primas se rompen o
son diferentes, ¿vale? Hemos visto que la posición de los grandes traders, los grandes comerciales, de que creo que no estamos en la época adecuada para empezar a comprar oro, y si tuviéramos que hablar de forma estacional, me iría más hacia octubre a buscar, a iniciar estas estrategias. Y lo bueno que tenéis con el mercado de opciones, que no siempre tienes que posicionarte comprando oro. Puedes empezar con otras estrategias diferentes si no estamos en ese punto ideal para empezar a ponerte largo, ¿vale? Lo que sí sé es una cosa y es muy importante, es que el oro siempre ha sido y siempre será un valor, ¿vale? Solo os puedo decir que mi abuelo se salvó de un campamento ruso porque sus hermanos pudieron pagar con un reloj de oro para que dejen al pequeño hermano salir. Eran tres hermanos, dos no han podido salir y el pequeño se salvó la vida. Y en muchas ocasiones en la historia hemos visto que el oro siempre tiene valor. Cuando no existe dinero, cuando existe hiperinflación, cuando exista el oro, siempre ha tenido y siempre tendrá un valor, ¿vale? Uh, Espero que os haya gustado. Esto ha sido todo lo que se puede meter dentro de 45 minutos sobre el mercado de oro. Aquí tenéis nuestros links donde nos podéis encontrar. Si os gusta lo que habéis visto y queréis aprender más, pues aquí tenéis todos nuestros links. Y, por supuesto, la ronda de preguntas. A ver si tenéis una pregunta fácil para un sábado por la tarde aquí en España. Perfecto. Muchas gracias, Gregory. Acá tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. Me comenta, un segundo, estoy mirando acá. Son varias preguntas las que tienen. Vale. Primero, si tienes alguna cuenta para seguirte, ahí Gregory está mostrando, ¿cierto? Su Twitter y que es bolsa.estadística y su YouTube Spread Greg, ¿ya? Sí, sí. Perfecto. Ya, Eso ha perfecto. sido Acá fácil. tengo una pregunta, Javier, sí, esa fue fácil. De Javier Piedra, dice, hola, el gráfico de COT, de COT, que está mostrando el expositor, ¿dónde se le puede obtener? ¿Dónde lo pueden encontrar? Tienes una cosa magnífica, hoy ahora ya tienes dos, el Google, pones gráfico COT y te sale. Eso es una plataforma que hemos semi-diseñado nosotros y está hecha por nosotros, pero se llama Scar Trading, pero en bar chart, en muchas páginas puedes encontrar. Yo creo que solo pongas el COT en Google, te va a salir diferentes páginas y el 90% gratuitas donde te puede enseñar estos datos. Ya, perfecto. Otra pregunta, acá me están preguntando si podrías compartir el enlace de lo que mencionaste del análisis de Bank of America, ¿dónde lo podrían encontrar también? Eso es para inversores institucionales que recibimos nosotros. Ya, No es abierto, lo siento, no ya, puedo. ya, perfecto, está bien. Y acá Oscar Rojas me hace una pregunta también. ¿Hay alguna relación entre la subida del oro y la desconfianza en otros activos como índices o bolsa? Lo ha habido. Sí, lo interesante de la historia es que siempre, o antes por lo menos existía esa desviación, ¿no? de mercado de renta variable con el mercado de bonos y con el mercado de metales preciosos, ¿no? La cartera esta famosa de la cartera perpetua se está basando en este dominio. Pero, ¿qué estamos viendo? Que el mundo cambia. ¿El mundo cambia hacia dónde? Por ejemplo, han aparecido las criptodivisas. Aunque no sea mucho dinero, pero son billones, mucha gente ha elegido también lo que es las criptodivisas como valor refugio ante que el oro. Dos, tener en cuenta que la inversión en el oro y el riesgo entre el mercado de valores y oro es más, digamos, para la gente, para mis padres o la gente como yo, que ya tiene una edad de 40 y pico tacos, ¿vale? Pero la gente joven ya no ve el oro como lo venía anteriormente. Entonces, debido a que ellos están invirtiendo cuando ven algo de riesgo en otros activos, en este caso las criptodivisas, ¿vale? Esa demanda de oro, pues aunque sean un par de billones, se va a otro mercado. Y entonces, esa correlación de que si hay riesgo, sube el oro, o cuando no hay riesgo, baja el oro, se está rompiendo. Por eso digo que es muy peculiar el oro. Hemos visto años donde
donde ha caído mucho el mercado y el oro ha subido un 4 o un 5%. Y tú dices, coño, se ha bajado un 30% en el mercado, ¿cómo que no ha subido el oro? Miraron el año pasado sí que subió el oro y el mercado ha caído un 30%, pero no se ha compensado. Entonces, ¿qué vemos? También se ve en la volatilidad, en el VIX. Está cambiando un poquito el entorno del mercado, está cambiando la percepción a riesgo de la gente. Entonces, no existe ya esa relación como existía anteriormente. Pero sigue siendo un valor refugio, sigue siendo un valor donde muchísima gente, muchísimas personas ven como una solución, ¿no? Un activo de garantía. Pero vuelvo a decirme, para muy largo plazo. El otro día estábamos hablando con este chico que está tradeando oro, de que ellos quieren hacer como un banco donde tú puedes tener tu propio oro y tener una tarjeta vinculada a tu cuenta de que tiene oro. Y cuando tú vas pagando, pues estás gastando del oro físico que tú tienes, ¿vale? Y eso es un concepto que la banca no lo quiere oír. ¿Por Ya. qué? Porque la banca no existe, el dinero ya no existe, el dinero que te respaldaba ese oro ya no existe. Entonces, el oro yo creo que va a volver otra vez a tener su renaissance, pero ahora las criptos le han quitado bastante poder. Perfecto. Gregory, y la última pregunta de Carlos. ¿Qué opinas de que el oro en las últimas tres crisis a la hora de bajar las tasas subió más de un 50% posterior a las bajadas? ¿Qué es lo que creo que está preguntando él? Que lo que hemos visto durante las últimas crisis económicas, que cuando el Banco Central de Estados Unidos empieza a bajar tasas de interés, el oro tiende a subir, y eso ha ocurrido durante las últimas tres crisis. ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso? Necesitamos tener inflación para que eso pase y según mis datos tendría que mirarlo, ¿vale? Tanto Ya. no lo he seguido, pero según Bank of America eso no es verdad. Porque en las 10 últimas veces, ¿vale? Ujú. En las Aquí lo tres tienes. últimas veces. Sell gold. Gold returns negative. El rendimiento del oro se vuelve negativo 7 de las 10 veces después de la última subida de tipos. ¿Vale? De la última subida de tipos. Es decir, cuando paran de subir tipos en los próximos 3 meses. Entonces, ahí tendríamos que ponernos a analizarlo muy a profundidad, Uno, porque tú dices que cuando bajan tipos, aquí podríamos decir que ellos dicen que cuando dejan de subir tipos, y hay conceptos diferentes, pero se tendría que decir, ten en cuenta que el oro más sube cuando dejan de invertir en otros activos. ¿Qué pasa ahora? Los tipos de interés son altos, la renta fija te está pagando mucho dinero, la bolsa está subiendo, entonces la gente no tiene la necesidad de meter dinero ahí. ya, perfecto, perfecto. Sí, efectivamente, ahí lo que dice Banco of America es durante los siguientes 3 meses, Sí. pero probablemente si lo miramos más a largo plazo podríamos ver una opinión algo diferente. Bueno, quizás, Gregory, en alguna otra charla vamos a tener el tiempo entonces de indagar mucho más allá. Yo te quiero agradecer, muchas gracias, Gregory, por estar un día sábado con nosotros. Sé que estás ahí en la playa, así Sí, que te dejamos y te liberamos. Muchas gracias por todo. gracias, hasta luego y gracias por la invitación. Hasta luego. Y bueno, nosotros seguimos en breve, son las 10:54 acá en Chile en estos momentos, así que los dejamos unos minutos porque Pablo ya se está preparando para la ponencia que inicia en 5 minutos.